Uno de los aspectos que en esta visión global del comercio mundial que estamos describiendo para este primer módulo de nuestro diplomado tiene que ver con la llamada defensa comercial. Aquí nos estamos refiriendo cuando hablamos de defensa comercial. Sucede que con la vigencia de los principios del comercio mundial, trato de nación más favorecida, trato nacional, reciprocidad, no discriminación, el escenario es un escenario multilateral, de tal suerte que la transparencia pasa a ser una característica como deber ser del comercio mundial que todo país debe observar, particularmente en el contexto, yo dijera, de la Organización Mundial del Comercio y de, por qué no decirlo, los tratados de libre comercio a nivel regional que tanto han regido y proliferado en distintas regiones del planeta. Esta defensa comercial plantea que los países en determinadas circunstancias pueden recurrir a un conjunto de derechos para, en parte, cautelar que este libre flujo de mercancías y servicios no pongan en riesgo sus plantas productivas cuando los comportamientos de algunos agentes económicos rayan en situaciones de las llamadas competencias desleales o prácticas desleales de comercio internacional, que en otras palabras son las llamadas conductas anticompetitivas que hoy día se expresan de distintas maneras en el comercio contemporáneo. Entonces, estos derechos que los países tienen para cautelar a sus plantas productivas de eventuales conductas anticompetitivas de terceros países que envían productos en condiciones desleales, se denominan, ya dijimos, prácticas desleales de comercio internacional. Tanto la Organización Mundial del Comercio como nuestra legislación interna mexicana, ¿sí?, contempla tres situaciones que integran la llamada defensa comercial. Por una parte tenemos el dumping, que implica to dump, saltar, implica vender en el mercado de un país extraño, externo, ¿no es cierto?, a precios más económicos que los que existen en el propio mercado interno donde el producto se produce, ¿sí? Entonces aparece indudablemente altamente, ¿cómo llamarle?, sospechoso que un producto que en el mercado de origen tiene un precio de 100, por señalar un ejemplo, y que ese mismo producto se venda en el mercado de otro país extranjero en 80 o en 60, aparece con un claro margen de discriminación de precios. Entonces, en esas condiciones, el país que recibe el producto discriminado de 100 y que lo recibe en 60 o en 80, tiene un derecho de defender su planta productiva y levantar un arancel extra que se denomina un impuesto antidumping, en este caso, ¿no es cierto?, o también que se le denomina en el caso de nuestro comercio exterior mexicano, una cuota compensatoria. Ese es un primer elemento de esta práctica del dumping, pero obviamente deben cumplirse, yo dijera, dos requisitos más estratégicos y fundamentales. Punto uno, que este precio de 60 u 80 debe perjudicar, debe dañar a los productores nacionales de mercancías idénticas o similares, ¿sí? Y dos,
que las importaciones en estas condiciones hayan aumentado de tal manera que exista una clara relación entre el aumento de estas importaciones en dumping y el daño que se le está ocasionando a los productores nacionales. Es decir, tres elementos deben converger para que un país pueda ejercer esta defensa comercial contra el dumping, que son, por una parte, discriminación de precio, dos, que haya un daño o amenaza de daño al productor nacional, y tres, que existe una relación causal entre las importaciones y el daño que se comete al productor interno nacional. La otra forma que asume la defensa comercial que estamos brevemente describiendo tiene que ver con los subsidios o subvenciones, que esta práctica ya es distinta porque generalmente esta práctica la cometen los gobiernos de los países extranjeros que nos mandan productos a nosotros apoyando a determinados sectores, ¿ya? En el caso de la agricultura, en nuestros vecinos del norte es clara, porque todo producto agrícola que nosotros importamos de nuestros vecinos del norte, es decir, del NAFTA, ¿ya? Reciben subsidios, reciben unos apoyos de distintas formas en que el gobierno está protegiendo, amparando, dándole competitividad artificial a sus productores agrícolas internos americanos para vender los granos, el maíz, el trigo, el arroz, el sorgo, la soya, los frijoles, ¿sí? El trigo, ya lo dije, y que entran en competencia desleal con los productores internos mexicanos. Y entonces aquí el gobierno de México tiene el derecho, en el contexto de esta defensa comercial que estamos manejando, ¿no es cierto?, e imponer una cuota compensatoria a ese grano que viene en condiciones anticompetitivas, que viene con subsidios, con subvenciones de sus gobiernos, que pueden asumir formas de subsidios al financiamiento de los productores agrícolas, subsidios al agua, subsidios a las ayudas, a las semillas, subsidios al riego, subsidio a la tierra, al impuesto agrícola de allá, en fin, todo este tipo de apoyos gubernamentales permiten entonces que los granos, y el ejemplo es claro, que viene de los Estados Unidos, ¿sí?, está afectando al productor nacional mexicano, ¿sí?, de productos idénticos o similares, es decir, de productos agrícolas. Ahí estamos frente a la segunda manifestación de la defensa comercial que estamos analizando, los llamados subsidios o subvenciones que se controlan, se combaten con cuotas compensatorias o con impuestos compensatorios, como lo denomina el GATT mismo y la OMC. Y en tercer lugar tenemos una figura muy especial, que es distinto a estas prácticas desleales o prácticas anticompetitivas. Estamos mencionando y recurriendo a las llamadas salvaguardas o salvaguardias. Esta defensa es la más extrema, si ustedes me permiten la expresión, que un país puede utilizar, ¿sí?, y que supone que hay una invasión, por denominarlo de alguna manera, un incremento de tal magnitud de las importaciones de un producto X, ¿ya?, en condiciones normales, pero las cantidades en que se está importando este producto alteran todo el mercado interno y por ende perjudican al productor nacional. Aquí la autoridad nacional interna, al ver que los promedios permanentes de importaciones
de calzado, por ejemplo, de juguetes, ¿sí? O de algunos textiles, ¿sí? Que están cuantificados en X toneladas o volúmenes y cantidades, ¿no es cierto? De la noche a la mañana o en un plazo de 3 a 6 meses se quintuplican estas importaciones. Y entonces los productores nacionales se ven obviamente afectados porque el mercado se alteró con esta verdadera invasión de productos. Quienes han practicado mucho este tipo de invasión, diría yo, importaciones masivas de un producto, han sido, querámoslo o no, los productos chinos, que alteran muchas veces el quantum del mercado interno en un país y para poder limitar legalmente, en el contexto de las defensas comerciales que estamos analizando, poner un sobrearancel, una tasa arancelaria extra, digamos, a lo pactado arancelariamente, para por lo menos desalentar el quantum tan significativo de volumen de importaciones en estas condiciones. Este es el mecanismo de las salvaguardas o salvaguardia, que podemos decir que es un mecanismo de defensa comercial que se puede utilizar cuando las importaciones, ¿sí?, a precios normales, ¿sí?, impactan cuantitativamente de tal grado un mercado interno que el país se ve en la necesidad de imponer una sobretasa para desalentar la cantidad de productos que están importándose de un determinado país o región. Esto es un poco el concepto de la defensa comercial, que hoy día constituye una de las herramientas que más éxito, entre comillas, tienen en el comercio mundial, ya que los aranceles han estado en permanente rebaja o eliminación a tasa cero, de tal suerte que al eliminarse los aranceles es probable que surjan estas prácticas desleales, estas prácticas anticompetitivas, y haya que recurrir a estos mecanismos de cautela o defensa de los productores internos de cualquier país.